Yo nunca había visto algo como Casa Pacífica en toda mi formación, ni siquiera en videos o en fotos de otro lugar. Y no es un hospital, pero pues esto es un cuarto de hospital, o sea, no parece un hospital. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre Casa Pacífica y a lo mejor un hospital o un asilo o otras instalaciones que hacen similares? ¿Qué tal, doctora Regina Espinosa? Muchas gracias por recibirme en Casa Pacífica. Muchas gracias por venir y por darnos espacio en tus canales de difusión, porque este lugar pues tiene un concepto un poquito diferente. Sé que eres anestesióloga, sé que te subespecializaste. Cuéntame en qué consiste. Yo hice la especialidad de anestesia y luego yo me derivé a un curso de alta especialidad que se llama medicina paliativa y después hice uno de clínica del dolor. Ya terminando estos cursos, hice un diplomado de intervención. Bueno, la intención de hacer estos cursos es porque yo quería ver, saber y hacer qué se hace con un paciente cuando ya tiene problemas un poquito más graves, ¿no? O sea, un poquito más difíciles de tratar farmacológicamente, como un dolor que dura más tiempo. En la anestesia uno utiliza medicamentos para un proceso, ¿no? Ya bien establecido. Lo padre de la anestesia es que es súper estructurado. En el mundo del dolor cambia porque ese momento de dolor puede ser varios, puede ser todo el día, puede ser mucho tiempo y yo quería saber cómo tratarlos. Entonces básicamente en eso me formé y la intención era darle manejo a pacientes que tuvieran enfermedades muy duras como pacientes oncológicos. Entonces por eso después hice la especialidad primero de medicina paliativa y luego de dolor para hacer un match, un combo pues bien dirigido hacia todos los síntomas que tiene un paciente de estos, porque no solo tienen dolor, pues tienen otros problemas como crisis convulsivas, también tienen náusea, tienen estreñimiento, tienen fatiga, incluso problemas como depresión, ansiedad, que van trabajando con el dolor y pueden aumentarlo y tú por más medicamento que le des, cuando haces un análisis dices, bueno, creo que esto a lo mejor no es algo meramente de una situación de dolor, sino que puede ser originado por un tema de ansiedad, que no duermen toda la noche y eso le perpetúa contracturas, etcétera, y puede ser que por eso el paciente tenga tanto dolor y no cede, ¿no? Llegas a Hermosillo y te das cuenta que faltan algunas cosas para que puedas trabajar completamente bien, así en óptimas condiciones, digamos. La formación que yo hice era una intención, pero yo no sabía más cómo se trataba en los hospitales o si en alguna otra parte se llevaban estos procesos. Yo nada más quería saber cómo tratar a un paciente que tuviera tanto dolor y por eso me fui formando, o sea, tenía como esa intención. Y cómo manejar esos fármacos de manera prolongada, si es posible o si no es posible. Entonces, cuando estás en la formación, cuando estás en el hospital, cuando estás en la residencia, pues sí tienes una estructura muy cómoda. Bueno, Profesionalmente, digamos. ajá, o sea, ya todo está establecido y nosotros nos formamos bajo un entrenamiento hospitalario, es decir, nosotros llevamos toda nuestra actividad dentro de un hospital. Vemos a los pacientes que están internados, hospitalizados y manejados por otros servicios, por ejemplo, el de cirugía, el de oncología, el de medicina interna, el de procto. Y yo, que me formé en el Hospital General, pues el Hospital General de México es enorme, ¿no? Y tiene esta característica que tiene pabellones y cada pabellón es una especialidad. Entonces, íbamos de pabellón en pabellón viendo pacientes. Entonces todos los días teníamos esa estructura. Unos se quedaban en la consulta dentro de nuestro pabellón de la clínica del dolor, que veíamos pacientes varios, ¿no? Pacientes con dolores lumbares, que es súper común, pacientes con dolores cervicales, neuralgias del trigémino o pacientes con enfermedades que generan dolor y molestias como oncológicos, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, que son nuestro pan de cada día, ¿no? Eso se movía mucho en la consulta. Y salíamos a evaluar pacientes que estaban hospitalizados, que tenían mucho dolor por el tratamiento, por la misma enfermedad, etc. Salíamos a esos pabellones que están dentro del hospital. Así fueron estos 2 años.
Si salíamos del hospital, íbamos a otro hospital. Yo roté mucho por el Instituto Nacional de Pediatría, que fue también como parte de mi casa formativa. Yo veo mucho paciente pediátrico, me formé mucho en ese tema. Me gustó mucho el manejo del paciente pediátrico. Y a otras partes que íbamos, pues eran básicamente hospitales, ¿no? Siglo XXI, hospital. Cuando yo llego aquí a Hermosillo, yo ingreso a trabajar a institución, pero te das cuenta que no existen esos contratos para el médico algólogo paliativista. O sea, es muy difícil que ingreses a esos institutos una base, un trabajo, o simplemente no existen en la estructura. Entonces, darle atención al paciente de institución ahí sí fue un poquito difícil. Y a la par yo iba trabajando en la vida particular, en el medio particular, y yo tenía desde que llegué un consultorio donde ahí recibía a los familiares, a los pacientes o a ambos. Y ahí les iba yo dando consulta, íbamos tratando su problema de dolor o del síntoma que tuvieran, y eventualmente yo tenía que salir a verlos a domicilio, ¿no? O sea, porque el paciente de repente ya no puede ser atendido en el consultorio. Para ir a domicilio, pues obviamente no es la misma que en la Ciudad de México, que es un trafical, pero finalmente pues es difícil ir de casa en casa, cuadrar tus horarios, hace un calorón o de un día para otro mucho frío. ¿En qué afecta eso? Pues tú tienes que llevar insumos, ¿no? O sea, medicamentos en el carro. Y a la vez no puedes llevar muchos medicamentos. O sea, hay cosas que están prohibidas y eso hay que saberlo manejar. Hay que aprender a manejar recetarios. O sea, sí, la estructura de la consulta en domicilio es un tema y eso no es tan fácil verlo en un hospital. En uno de ellos sí hacíamos visita domiciliaria en la residencia, pero también uno como residente solo te encargas de una cosa, ¿no? Básicamente es la administración de la información, que tú llegabas y ponías tu nota y en un Excel ponías el nombre del paciente y hacías una nota muy técnica administrativa. En la vida real, ya siendo del medio particular, yo hacía todo. O sea, en el hospital, pues tienes un equipo grande, hay un jefe, había una enfermera que tenía los insumos y tenía botiquines muy interesantes donde ella tenía sondas de todo tipo, guantes, incluso hasta gel lubricante. O sea, tenía de todo la enfermera, que la verdad es que fue algo muy lindo, ¿no? Que uno lo aprendió, pero yo no sabía que en algún momento lo iba a tener que hacer todo, o a lo mejor y sí, pero no te lo imaginas en la vida real, ¿no? eh, Mis compañeros residentes, entonces íbamos a las casas y ellos llevaban una agenda, llevaban una estructura, también tenían una agenda telefónica, o sea, de que cada cierto tiempo le llamaban a los pacientes, o sea, estaban muy estructurados. Cuando salgo, pues es uno el que tiene que hacer eso y está bien, pero de repente incluso te das cuenta que no es fácil ir a las casas. ¿Quién te va a abrir? ¿Es residencial o es una casa en colonia abierta? El que está cuidando adentro al paciente, o sea, el familiar, está bien atorado cuidándolo, a veces no está ni pendiente de la puerta porque no puede. N cantidad de problemas. Entonces, cuando yo me pongo aquí a trabajar, vas encontrando esas áreas de oportunidad a mejorar, donde pues la visita domiciliaria sí te va mermando, pues. Y más esta situación donde es muy romántico pensar en atender a un paciente en casa, pero como hay cosas que no puedes llevar en la calle, ¿cómo le puedes hacer? Ahora, entre más va creciendo el grado de dificultad del manejo de un paciente paliativo o terminal o de dolor de difícil control, más difícil es tratarlo, ¿no? Entre más problema tiene de enfermedad, el manejo también es más difícil. Entonces, ¿quién lo va a cuidar en casa? O sea, tú puedes ir y puedes dar una opinión médica, una sugerencia médica o puedes dar indicaciones, pero ¿a quién? O sea, ¿quién lo va a canalizar? ¿Quién le va a tomar los signos? ¿Quién va a cuidar el medicamento que le esté pasando?
Esas son las cosas. Lo que extrañas de estar en un hospital, de que hay Claro. enfermería todo el tiempo, de que si no puede comer, a lo mejor le hacen una endoscopía y ven que hay de todo esto Así que es. no se puede. Y Casa Pacífica, yo nunca había visto algo como Casa Pacífica en toda mi formación, ni siquiera en videos o en fotos de otro lugar. Y no es un hospital, pero se parece en cuanto a la seguridad de un hospital. O sea, yo veo que tienen tomas de oxígeno, que tienen tomas de aspiración, que tienen carro rojo para alguna urgencia, que tienen hasta máquinas de anestesia, que tienen botones de llamado a enfermería, que tienen unas camas que se adaptan a posiciones como las de hospital. Pero pues esto es un cuarto de hospital, o sea, no parece un hospital. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre Casa Pacífica y a lo mejor un hospital o un asilo o otras instalaciones que hacen similares? Bueno, cuando salí yo, pues te das cuenta que todo lo que habías leído, o sea, los artículos y todo lo que se escribe para manejar este tipo de pacientes en el primer mundo, tienen una estructura que se llaman hospice. Estas estructuras que son como una clínica, pero una casa, pero un asilo y tal, allá ya tienen bien entendido el concepto en los países de primer mundo. En Latinoamérica no ha sido bien aceptado porque no es que no se acepte el concepto, lo que no se acepta es el dinero. Aquí en los países que están en desarrollo apenas si nos alcanza para curar enfermedades. Cuidar enfermedades todavía no nos alcanza. Entonces, no es fácil destinarle un aporte, pues, y por eso no se ha desarrollado bien. Entonces, fuimos estudiando esta situación, conocí a una paciente que le di tratamiento en casa, la familia tenía la intención de hacer algo así. Mira, yo me acuerdo incluso mis papás siempre me decían, ay, cuando esté viejito, yo quiero tener quien me cuide. Y luego salieron estas aspiradoras como de robot, Ajá. barredoras de robot. Y mi papá decía, ay, yo quiero una que también me bañe y me dé medicamentos cuando esté viejito. Entonces ese tipo de cosas te van haciendo pensar que esas generaciones ya están pensando que no está fácil, ¿no? O sea, no es fácil llegar a una etapa y tener la seguridad de que alguien te va a cuidar. No O tener es... calidad de vida, a lo mejor, ¿no? Ajá, Deja tú que sea una persona, como dices, un robot o alguna forma, pero de que estar con calidad. Sí, hay un problema, pues. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, con esta familia yo me pude como ordenar y ellos tenían esta intención, mucha intención de hacer algo para su propia vejez, digamos, porque sí tenían una proyección de que a lo mejor no llego con una calidad de vida decorosa y sí quisiera tener un espacio para mí, para mi cuidado, por lo que vivieron con esta familiar. Entonces fuimos ideando esta situación y estudiamos que en otros lugares como en Estados Unidos, en Bélgica, en España, donde quieran, ¿no? Que nacieron en Inglaterra, están estos lugares que se llaman, en traducción, hospicios, y que al latinoamericano no le gusta el nombre, pero el servicio es necesario. Entonces todo lo que mencionas de un hospital, un asilo o quedarse en casa, todos son necesarios. Tener todo eso, el ser humano lo necesita en algún momento de su vida. Pero aquí no existían este tipo de opciones. Este tipo de opciones son la intención de cuidar a alguien que no puede ser cuidado en casa porque no tiene a nadie o la cosa se está poniendo muy difícil, pero en hospital es demasiada la estructura que estás utilizando. Vamos a tomar un ejemplo. Un paciente que tiene una enfermedad ya conocida, tal vez cáncer o tal vez artritis reumatoide y que tiene muchos episodios de dolor y van a hospital, ya no le van a hacer otro estudio, ya saben lo que tiene, son crisis ya estructuradas, pueden venirse aquí a pasar esos momentos, a utilizar medicamentos que se requieren para el manejo de esos pacientes sin la necesidad de estar jugando entre lo legal y lo ilegal de utilizar medicamentos o de utilizarlos el familiar solo en casa. O sea, ¿yo cómo se lo paso? O sea, puede ser peligroso. Te repito, cuando el grado de dificultad va subiendo, no es fácil encargarle a un familiar que le ponga tal o cual medicamento, ¿no? A un familiar que no se dedique al tema de la salud. Y si se dedicara, si el familiar es médico,
a mí se me hace un poquito agresivo que tú como médico trates a tu propia familia. O sea, también uno como médico tiene sentimientos y de repente sí necesitas ese apoyo de, bueno, yo se lo puedo pasar, pero no se siente bonito. O sea, no se siente bonito estar picando a mi familiar por la vena, estarle pasando medicamentos. Créanme, no es una buena experiencia. No es algo que yo lo pueda aconsejar hacer. Si tienen con quién apoyarse, es importante. Ahora, estas personas que necesitan esa atención continua, tú dices, bueno, podría contratar un enfermero. Sí se puede, pero generalmente es mucho de estar cuidando los horarios. Si un día no puede ir, ¿cómo le haces? O sea, si uno trabajando en el hospital, o sea, yo me formé en hospitales. Y tengo mucha esa tendencia al mundo del hospital. Se me hacía un poquito difícil cuando tenía un paciente en casa y teníamos enfermeros contratados, no podía ir. Híjole, pues, ¿qué haces? O sea, está bien, uno puede entender que se les va a atorar algún día atender las situaciones laborales, pero el paciente, ¿qué haces, no? En un hospital no tienes ese problema. En un hospital, la jefa de enfermeras resuelve y tú ni te enteraste si vino o no. Sí, si falta alguien, a lo mejor le tocan más pacientes a todos, Sí, se reparten, pero pues así no es de que ya no van a atender a ese paciente porque faltó su enfermera, ¿no? claro. Se va a resolver. Ahora imagínate que no tuvieran mi apoyo, ¿no? O sea, que es una familia, que decidieron ellos contratar una enfermera. ¿Qué les dices? O sea, ahí te quedas esperando que llegue, a quién más le hablas. Sí, la cosa se empieza a poner difícil en las casas, o sea, y a veces es útil estar en las casas, el paciente se siente a gusto, pero yo considero que este lugar pueden tomarlo en cuenta cuando se les empiezan a llenar problemitas que no habían detectado. Por ejemplo, el otro día platicábamos que el tema de la administración es lo que a alguien lo pone en jaque. Emocionalmente uno puede incluso, ahorita como te decía, pasarle medicamentos a su familiar, cambiarle los pañales, darle comida con mucho amor, bañarlo, sí lo puede hacer, aunque se canse y aunque no duerma una semana. Yo he tenido pacientes que sus familiares se entregan así increíblemente. No es lo correcto, pero a veces no puedes frenarlos. En su emoción lo quieren hacer, pero empiezan a tronar cuando la cosa se habla de un tema administrativo, que por ejemplo no se habían dado cuenta que se les estaba acabando los medicamentos del dolor y ya le quedan uno y es domingo, o ya no tienen ni uno, o tenían una ámpula y se les cayó y se les quebró y era la única que tenían y nadie les contesta y las farmacias están cerradas. Y las recetas de controlados, no te la puede dar quien sea. Receta. Sí, súmale, o algo que no tiene que ver con el tema de salud, pero se les acabó el agua, no tenían agua o no tenían comida. El oxígeno, que los tanques a veces se tienen que rellenar igual, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura un tanque? A todo lo que da, o más o menos. Esas cosas se te van desgastando y van poniendo a la gente en estrés. Y hay un comentario que todo el mundo me hace y me dicen, a veces se muere primero el cuidador primario que el paciente. Pues no a veces, pero también me ha pasado. O sea, sí tuve una vez una situación donde murió la cuidadora, la familiar, y el paciente pues se quedó en 3 y 2, ¿no? Sí pasa. Entonces, yo creo que sí es importante considerar que si nunca se han hecho cargo de temas administrativos, incluso tú y yo, por ejemplo, como anestesiólogos. Sí, yo llego y ya están los medicamentos. No sé cuándo los compraron, a quién o por qué, no sé, pero ahí están. Y yo nomás quiero que estén. Por supuesto. Y de hecho, cuando no hay, empieza uno, qué bárbaro, y que te quejas, ¿no? Y tienes derecho hasta a quejarte. El familiar en la casa, ¿con quién? ¿A quién le grita? ¿A quién le dice? Nada, se lo tienen que chutar y sí está... Eso se me hace súper pesado. Entonces, no todo es así tan gravoso y tan feo. A veces funciona muy lindo. Hay casas que son muy, ¿cómo te diré? Que se cooperan mucho, que colaboran. ¿No? Todas cooperan, pero hay algunos que no sé por qué, pero en algunos sí sale y en otros pues no es tan fácil. No sé qué pasará, pero la cosa es que no quiero que se sientan como que yo tengo que ser la familia, que sí puede hacerlo. No. Hay quienes trabajamos mejor individual y otros trabajan mejor en equipo. Claro. Y hay una situación con el cuidador primario que tiende a veces a hacer como mucha presión
y de repente se siente solo y dice, no, es que a mí nadie me ayuda. Y yo, pues yo veo que te ayuda tu hermano, va por las cosas al súper y cada que necesitamos algo, yo lo veo que arranca a comprar medicamentos. Ah, sí, sí, cierto, sí me ayudan. O sea, yo creo que todos en la familia tienen un rol importante. Todos ayudan en algo. No falta la sobrina que viene a echar una limpiada, a poner café, a recibir a visitas, o sea, a entretener a la gente. Porque hasta eso es Sí, es algo. un rol también. Es un rol. Pero es tan pesado cada uno de esos roles Sí. que a veces yo creo que sienten que están haciendo todo porque es sumamente pesado. Es cada muy pesado, uno. es muy pesado. Y por supuesto que llega un momento en el que a veces tú no sabes si esa sobrina tuvo exámenes y no vino. O sea, y no le puedes hablar y decir, oye, qué bárbaro, ¿por qué no vienes? Es algo que es muy cultural y eso es algo de la casa. Entonces, si una familia o un paciente siente que todos esos problemas se están acumulando, yo creo que Casa Pacífica es una buena opción. Un paciente vino así, me dijo, mira, yo tengo este problema, voy a empezar mis tratamientos de quimioterapia tal día, ya me los agendaron, yo quiero venirme aquí y no quiero que venga nadie. Bueno, van a venir 2, 3 personas, pero no quiero que se empiecen a estresar y no quiero estar en mi casa porque no quiero que me vean si me pongo mal, y quiero que me atiendan. Entonces, creo que ya de la generación de mis papás hacia acá, son personas que han visualizado estos problemas porque fueron las generaciones que tuvieron una revolución laboral, tenían que cuidar a sus papás, o sea, eso para ellos no existía para nada, ¿no? Y luego ellos tuvieron pocos hijos, a diferencia de que ellos fueron muchos hermanos, estas generaciones tuvieron menos hijos que se usó en sus épocas y van viendo que... Sí, y más dispersos también tal vez. Sí. O sea, antes todo nacías y vivías en el mismo lugar y te morías donde mismo, en la misma ciudad o en la misma región. Y ahora a lo mejor tuviste hijos que no tienen por qué cuidarte para empezar. No es como que regla, pero a lo mejor físicamente están en otro país a veces y ni siquiera van a poder estar así tan presentes, ¿no? Claro, sí. Es algo, como dices, que ha cambiado con las décadas totalmente, ¿no? Sí, mandaron a sus hijos a estudiar fuera porque tuvieron la posibilidad, hicieron un poquito más de capital económico, los hijos tenían esa posibilidad educativa. Como ves, esto es un tema muy amplio, entonces yo sí venía de estar en un mundo muy cuadrado en los hospitales, salgo y me doy cuenta que no hay dónde trabajar, entonces o lo hacíamos o continuaba yo pues yendo a las casas, viendo a ver cuándo se puede. Yo abrí la Clínica del Dolor en el Seguro Social aquí en Hermosillo y hasta ahorita no ha habido mucha posibilidad de que se establezca, porque eso es algo que viene desde el nivel central, es una organización y como te decía ahorita, si llegas y no hay medicamento, puedes quejarte. Ah, bueno, yo como no existía, o sea, estructuralmente en el Seguro Social, pues tienes muchas limitantes y tenía mucha ayuda, todo el mundo quería que sí se pudiera, pero eso es algo que se tiene que hacer de nivel central. Entonces, sí. A veces no hay presupuesto porque todo el tiempo decimos, oye, la prevención es importante y no se le destina de presupuesto. Nada más como que está destinado el presupuesto para pagar los problemas en el momento. Ni para el antes de prevención, ni para el después de rehabilitación o de, sabes que pues ya es terminal, pero vamos a ofrecerle algo. O sea, no es, no, pues ya ni lo podemos operar ni nada, váyase a su casa y con dolor y con limitación de movimiento y con todo. Entonces sí nos faltan esos extremos. Y pues sí, a veces no hay presupuesto, ¿no? Pero ni siquiera se hace el esfuerzo a veces, o va el esfuerzo muy despacito, ¿no? También es otra. Sí, yo creo que en nuestro caso, ahora hablando de esta generación, que ya estamos un poquito más abiertos pues con la intención de ver este tipo de problemas, yo pudiera tomar en cuenta otras culturas. Por ejemplo, ahorita mencionabas eso del tema de los dineros y la prevención y a dónde lo destino. A mí me han comentado, porque para poder edificar todo eso y algunos insumos que tenemos, tuvimos que hablar con personas que nos mandan equipo médico, por ejemplo, japonesas, ¿no? Y estas personas me decían, fíjate que allá hay muchos de este tipo, o sea, no como porque pues como lo tuvimos que mexicanizar, ahorita vamos a hablar más o menos de cómo lo hicimos. ¿No tienen para carne asada afuera en Japón? Sí tenemos, ¿no? claro que tenemos. No, pero en Japón, para en Japón no creo, no creo. Pero hay muchos tipos de...
Entonces me decían, fíjate que allá la gente a partir de los 40 años paga un seguro por si le pasa algo y tienen que mandarlo a estos lugares. Y yo, o sea, aquí jamás, olvídate, con trabajos estamos pensando en asegurar nuestra salud, menos pensar en nuestra no salud, pues, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos se destina una parte gubernamental, una parte de la iniciativa privada, y también creo que hay donaciones para poder mantenerlos con vida y dar este servicio. O sea, sí es algo de mucha cultura. Y yo creo que sí me han dicho, oye, esto está muy avanzado. Yo creo que no tanto. O sea, yo me acuerdo de mis papás cuando se batalló con el tema de mis abuelos enfermos y siempre decían, ay, a ver si a mí qué me toca, ¿no? A ver cómo me va, y debería de existir, y todo el mundo buscaba la manera, y creo que nuestra generación ya tiene otra perspectiva de la ayuda de salud, ¿no? Sí, que al final ahorita estamos en esa etapa que todavía depende más de la familia, se le carga la mano más a veces a un familiar en específico, claro. Pero bueno, nos estamos enterando, y es que este lugar es de esos lugares que ojalá no lo necesites, pero sí. Qué bueno saber que existe, porque pues si lo necesito, qué bueno que ya está funcionando con experiencia, estructurado y está disponible, ¿no? O sea, eso es increíble. ¿Cuáles serían los pacientes? ¿Con qué enfermedades serían los más frecuentes que atienden aquí o el que más se beneficia de los servicios de Casa Pacífica? Pareciera que al principio nos fuimos destinando para los pacientes oncológicos, ¿no? Pareciera, pareciera que es para una situación de estas, pero no, fíjate que al abrir nos dimos cuenta que no nos dimos cuenta, o sea, claro que yo en mi mundo de formación ya teníamos este tema de las guías paliativas, pero eso es algo ya muy técnico, ¿no? O sea, que yo lo conozco, pero me hacía muy difícil compartirlo. Hay guías para los pacientes paliativos cardiópatas, neumópatas, neurológicos, o sea, a lo que voy es que todas las enfermedades la mayoría, ¿no? Sobre todo las crónicas degenerativas, van a llegar a un momento donde el paciente necesita ser atendido y que va a llegar a una etapa avanzada donde hay que paliar algunas cosas. Si la enfermedad que tú me digas tiene una etapa avanzada, donde en el hospital ya te van a decir, bueno, pues podemos mantenerlo aquí poniéndole medicamentos. ¿Es posible mantenerse en un hospital 6 meses? Sí. ¿Quieres hacerlo? Pues no. Entonces es ahí donde nace esta atención de los hospice en otros lugares, y la intención es esa, ¿no? Darle prioridad a los pacientes que tienen una crisis de una enfermedad ya conocida y que pueden venir a atenderse aquí. Entonces, al principio, lo que más atendimos aquí, y yo creo que sigue siendo nuestro número más alto, son los pacientes que tienen enfermedades neurológicas y que se van... Como secuelas de un EBC, por ejemplo. Secuelas de un EBC, de algún accidente automovilístico, pues, y que quedaron con algún daño cerebral severo y que a la familia le cambió la vida de un día para otro. O sea, ¿cómo le hago? Sí, porque a veces vemos que familiares bien involucrados, como dices, de que ellos cargan el medicamento y cargan la dosis adecuada del que quieras, ¿no? Y lo aplican intramuscular o incluso intravenoso, pero es gente que llevó un proceso, ¿no? Que no estudiaron medicina o enfermería, pero fueron aprendiendo en el paso de meses, años a veces, pero a veces pasa esto que de un día a otro, antes caminaba, respiraba, comía por sí mismo y tuvo en términos coloquiales, una embolia, un derrame cerebral o un evento vascular cerebral, y ya no es el mismo, y ya no puede hacer eso. Sí. Y también puede pasar. Bueno, entonces empezamos a tener pacientes neurológicos y empezaron a llegar personas que requerían de esa atención, incluso en momento de crisis. O voy a salir de la ciudad, yo ya estoy acostumbrado a atenderlo, pero necesito salir de la ciudad, ¿me lo pueden cuidar aquí? Entonces también esa parte sí quisiera que la gente le quedara en claro que pueden darse esa oportunidad, no necesariamente de que se queden aquí meses, sino que también se pueden dar un respiro dejando al paciente con un cuidado profesional, ir a hacer lo que tengan que hacer y ya después darse de alta a su casa, regresando a la persona si quiere, etcétera, ¿no? Hay una situación en cuidados paliativos que se llama claudicación familiar. Entonces, a veces el paciente no está tan grave, pero la familia está
acabando porque trabaja, porque son muy pocos, porque hay mucho estrés en la familia, porque no esperaban ese problema y es una posibilidad para nosotros ofrecerles ese servicio. Y otros pues son los pacientes que tienen enfermedades cardiópatas, neumópatas, porque estos pacientes tienen una situación donde de repente ya no pueden respirar, les falta mucho el aire, sienten mucho dolor. ¿Cómo los vas a tratar? O sea, esos sustos que se llevan en la familia, esas experiencias tan feas, deben ser atendidas. Yo creo que es abrirnos un poquito más a poder atender esas situaciones. Y hay otra fase que estamos nosotros dando atención porque obviamente hubo esta información donde aquí se cuidaban pacientes neurológicos y tal. Entonces hubo personas que nos han contactado para cuidado de paciente posoperatorio. Por ejemplo, Hermosillo sigue siendo una ciudad capital donde la gente todavía tiene ciertas costumbres y culturas. A lo mejor mucha gente de aquí, del estado, se va a vivir a Estados Unidos, pero muchos curiosamente regresan aquí a tratarse con su médico, ¿no? Y si se quebró la cadera, vienen y se operan aquí. O si viven en un rancho o si viven en la sierra, vienen y lo operan aquí porque pues aquí es donde hay centros médicos, hospitales. Se operan aquí y no los puedes regresar al otro día. Y yo tengo amigos ortopedistas que han, bueno, todo tipo de especialistas han vivido lo que yo, que andan yendo a pasar visita en las casas o en este caso donde los pacientes se queden. A veces ya no tienen ni familiares aquí, se quedan en un Airbnb, se quedan en un hotel y pues menos cosas tienes, o sea, sí es difícil esa situación. Entonces hemos atendido pacientes posoperados de cadera aquí, por ejemplo, que pues no se pueden atender en casa y nosotros estamos aquí con ellos, se les da atención de la fisioterapia, etcétera. O sea, ya vimos otros tipos de oportunidad de cuidado a personas que en un principio no fue destinado para eso, pero si el paciente tiene, no sé, 70 y tantos años, u 80, o quién se quiebra la cadera, ¿no? Sí. Personas de cierta edad tienen algunas enfermedades, están grandes y los cuidadores están, como dijo una familiar de una paciente, dijo, pues yo ya estoy en competencia, o sea, necesito que me ayuden. Si el papá o mamá tiene 80 años, el hijo o hija a lo mejor tiene 60, o sea, no es 50, un jovencito. Sí, ¿no? Claro, entonces... O la dificultad de movilizar a estos pacientes que están frágiles, etcétera, pues no está fácil. Y el médico siempre quiere, en los primeros días, evaluar cómo les va, ¿no? Entonces, ni modo que te vayas y yo como vayas y vengas. A tu pueblo, a tu otra ciudad. Y aquí ha sido esa comodidad, ¿no? De tenerlos aquí, de darles ese manejo. Claro, pues hay que hacer ciertos ajustes y mostrar un poquito la apertura de que si el paciente un médico va a ingresar a un paciente de estos, pues estar atentos, ver si él quiere venir a verlo de manera seguida o lo deja al cuidado con sus indicaciones. Entonces, ese tipo de opciones sí se ha aperturado también. Pero bueno, la intención es esa. Y otro que a mí sí me gustaría comentarlo, hay pacientes que vienen a hacerse cirugías plásticas o estéticas y el nicho de estos pacientes, todo el mundo se puede operar, ¿no? Pero la estadística más alta son personas, mujeres, jóvenes que trabajan, que tienen alguna pareja, esposo, marido y que tienen hijos. Entonces estas cirugías al salir, ir a casa, pues... Que no puedes ni moverte bien, que estás a veces con drenajes de esos con un poquito de sangre por acá. Son muy cruentas, o sea, son muy cruentas y... Que pierdes sangre, que puedes desmayarte también por levantarte rápido de repente. ¿Y quién les hace la comida? Obviamente ahora con las facilidades de los servicios que te llevan comida a casa, pero no deja de ser un posoperatorio, porque sí me lo han dicho, pues ahí yo pido comida y ya me quito el problema de hacerme comida, si no puedo ir a hacerme... Oye, pero... Tienes que tener una alimentación no sé. correcta, y aquí hay servicio de nutriólogo. O sea, a todos los pacientes se les atiende una nutrióloga y se les da una dieta
perfilada, pues ya sea posoperatoria, paciente diabético, es un paciente de edad avanzada, o sea, está relacionada para cada quien. Y yo creo que sí es importante regresar un poquito. Yo sé que últimamente nos hemos visto la medicina ha avanzado hasta en el dar tiempo, es decir, te voy a operar y es laparoscópico, se ven unas cicatrices, el paciente cree que no le hicieron nada, o sea, a pesar de que fue un tema tremendo, y al día siguiente ya te puedes ir a trabajar. Oye, no, espérate, o sea, acabas de sufrir un evento, o sea, hay que darle tiempo a que el cuerpo se sane relativamente. Y creo, porque también yo tenía pacientes de cirugía plástica que quedaban con algún dolor residual, o sea, eso desde la residencia teníamos una sesión académica con el pabellón de cirugía plástica, con el pabellón de reuma, con el pabellón de patología y el de derma. Eran, obviamente, pues oncológicos ni se diga, pero sí hay una relación donde de repente pues veamos pacientes que, pues porque no nada más son cirugías estéticas, a veces son reconstrucciones de algún nervio, modelación de algún muñón, etcétera. Básicamente sí he tratado pacientes que se han hecho cirugías en la especialidad de cirugía plástica y va a diferenciarse mucho el manejo de esos primeros 2, 3 días, 5 días, 7 días, a cómo le vaya en el futuro, pues. A que si no te cuidas, te vuelves a tu casa, no hay quien te atienda. Incluso algo tan sencillo como el baño diario, ¿no? De una paciente, de un paciente de este tipo. Si está en casa y no puede bañarse y se desmayó y se siente mal, son cosas como muy puntuales y que se ven muy simples, pero tener quien te ayude con eso, yo creo que sí, vale la pena y es un tiempecito muy corto, pues, de 2, 3 días. Vamos a recrear el día de una paciente posoperada de cirugía plástica que le hicieron un poco de todo. Una lipo, que es una cirugía pues, grande al final, y la dan de alta, se queda en el hospital una noche, digamos, la dan de alta. Aquí, ¿qué ventajas tendrías? Despierta aquí, en lugar de irse a su casa, se viene a Casa Pacífica. Despierta, ¿quién la va a atender? ¿Hay una enfermera? ¿Qué cuidados le haría, por ejemplo? Sí, se recibe a los pacientes, se hace un ingreso formal y se hace una evaluación de la paciente, una evaluación clínica, como diríamos, una historia clínica, o para población abierta, pues se averiguan antecedentes, qué medicamentos está tomando, qué se le hizo de procedimientos, si tiene preferencia por algún medicamento o no, si a alguno le cae mal o no, una historia clínica básica, alergias. Y se atiende también, hacemos un pase de visita diario, ¿no? Entonces, del área médica, en el área clínica estamos la nutrióloga, un psicólogo y yo, porque pasamos visita a diario. Evaluamos cómo están y sobre eso se van dejando indicaciones. Y hay un cuerpo de enfermería aquí que dura 24/7. Por supuesto, después también podemos tomar el tema de que hay un servicio de limpieza que, como en cualquier hospital, tienen sus horarios y sus fórmulas para limpieza y pues tenemos área de mantenimiento, o sea, no la van a ir a atender a ella, pero para mí que funcione el aire acondicionado, que funcione el baño, aquí enfermerías se encargan de bañarla, o sea, o apoyarla a bañarla, porque no puedes dejarla sola los primeros días. Fajarla, posterior a eso, se fajan. Entonces eso ya es algo muy técnico, ¿no? En su casa, por ejemplo, si tuviera dolor, bueno, pues tomaría a lo mejor un analgésico, ibuprofeno, paracetamol y demás. Aquí tienes la opción de escalar, si tuvieras la necesidad, pues tú que eres algóloga, según la necesidad pondrías algo intravenoso, pondrías algo regional o pondrías según la circunstancia, ¿no? Sí, claro, yo les paso visita a diario y trato o sea, si hay algo que avisarle a su médico tratante, se le avisa, es decir, oye, ¿sabes qué? Si le duele en alguna zona, hasta ahorita no ha habido, fíjate que no han tenido un dolor importante, entonces yo creo que a lo mejor también funciona el saber que estás protegido, ¿no? Y que estás cuidado y que no tienes que hacer ningún esfuerzo. Pero sí hemos tenido pacientes que se sienten débiles, que están pues normal posoperadas y que les cuesta trabajo bañarse solas, que les falta el aire, porque pues levantarse al día siguiente de una cirugía de estas, pues sí es pesadito. Entonces,
lo bueno es que tenemos ese cuerpo de enfermería que está ahí pendiente, no 24/7, o sea, siempre, cada minuto, pues. Y si algo sienten, pues pueden llamarles y decirles, en lugar de estar en casa, de aquí a que te llamen. Sí, de mandarle foto al doctor para ver, la gasa está manchada, sí. qué tanto no. Aquí pues ya el médico sabe que realmente a lo mejor no es tanto problema, o si es problema, pues ya le avisa directamente o se hace algo al respecto, ¿no? Pero son esos pequeños detalles que marcan la diferencia de una buena transición a lo mejor, ¿no? Así es, sí. Hasta ahorita no he tenido que bloquear a ninguna, pero en algún momento a lo mejor se va a requerir porque pues son estadísticas y se hace y se acabó, ¿no? Pero esa atención que tenemos 24/7 es lo que yo creo que hace la diferencia entre estar en casa a estar sola, pues, a estar aquí en un cuidado continuo. Ahorita que me comentabas el equipo con el que trabajas, que es multidisciplinario, o sea, siempre hay personal de enfermería, o sea, que son enfermeras, ¿no? No son nada más cuidadoras o gente que, así como a veces vemos en la calle, se cuidan enfermos. Y que a veces son gente que pues nomás le gusta cuidar enfermos, o bueno, es su trabajo, pero que no se formaron, no hicieron una licenciatura. Aquí es enfermería, estudiaron licenciatura en enfermería, ¿no? Sí. Y tienes nutriólogo. Fin. O sea, imagínate, tengo una jefa de enfermeros. Una jefa, ya sabrás. La señora jefa normal que nos regaña a todos. Sí, tengo una jefa. Y tienes nutriólogo, nutrióloga. Entonces la comida que les vas a estar dando no es de Uber Eats, ¿no? O sea, va a estar bien preparada, porque es bien importante, pues justo, a veces si es posoperado o algo, necesitamos reconstruir nuestro cuerpo en una parte, ¿no? Entonces necesitamos buen balance de proteínas, buen balance de todo. Entonces tienes nutriólogo. Me comentaste ahorita, tienes un psicólogo también de planta. Tenemos un psicólogo, sí. Como todo el inicio era para pacientes con dolor crónico o oncológico, se planteó la idea de un psicólogo, él ingresa al proyecto desde el principio y hacemos el pase de visita y está padre porque hay familias que no se habían dado cuenta que necesitaban uno. No es necesariamente solo para el paciente, puede ser para el familiar y pues es un apoyo muy importante para la salud mental, o sea que yo creo que lo debemos de considerar siempre, ¿no? Muy bien. ¿Y qué otros médicos pueden venir aquí? Si se necesitara otro médico que sospecha, sabes que este paciente vino por fractura de cadera, se está rehabilitando, pero empezó con dolor abdominal, ahí le pueden marcar algún cirujano, por ejemplo. Sí, tengo una red de apoyo de algunos médicos. La verdad es que yo sí me siento muy honrada de que sí han respondido. Han venido desde psiquiatras, han venido, pues porque han venido pacientes que ya tenían tratamiento de antes y vienen a evaluarlos, a ajustar dosis, incluso a ver cómo están. Han venido también médicos internistas, yo les agradezco muchísimo, tengo un pool de médicos que yo les tengo mucho cariño, que son la familia Sánchez y ellos han venido muy seguido. Hablando del tema de los neurólogos, tengo al doctor Leo Bailis y a la doctora Liz Bazán en mi cartera aquí, que son de los que más me apoyan. A ver esos temas de los pacientes. En cirugía pues está el doctor Pérez, el doctor Federico Pérez nos ha apoyado cuando hay temas de gastrostomías y que así se tapó y que él es el que se ha encargado de eso. La doctora América Espinosa en tema de curación de heridas con los problemas de cirugía plástica que te decía, que hay pacientes que llegan con algunas heridas o escaras muy, muy difíciles de tratar y ella les ha dado seguimiento. También hemos tenido cardiólogos, hemos tenido... ¿Qué más? Pues sí, o sea, realmente aquí está abierto a cualquier médico que pueda ayudarnos a sacar un paciente adelante. Y en el caso de la anestesia, pues sí han venido algunos anestesiólogos a dar manejos anestésicos aquí, con lo que mencionabas ahorita de los procedimientos. Porque si bien tienes todo esto de tipo hogar, tienes, como lo comentamos, tienes medicamentos intravenosos, tienes bombas, las que usamos, las mismas que usamos en un hospital, tienes aspiración, la verdad no veo que les falte algo de lo que tendrías en un hospital de herramientas, que eso como médico, que vas a visitar a alguien, ya no es visitarlo en una casa ahí en medio de la nada, que ni siquiera puedes revisarlo bien porque a lo mejor le palpas y se hunde porque es un colchón que no está hecho para eso, que quieres tomarle una muestra de sangre, pero pues bueno, tendrías que llamar a un laboratorio externo, que se programen, que vayan otro día, o que quisieras pasarle algo intravenoso, pero pues a veces te da miedo dejarlo porque si de repente le pasa muy rápido todo, porque no tienes una bomba ahí para controlarlo, o la bomba empieza a pitar, que a nadie nos gusta eso.
Pues aquí tienes todo eso controlado, ¿no? Todo eso lo vivimos, yo creo que todos, ¿no? En las casas. Yo creo que a ti también te han hablado como Sí, todos hemos ido a anestesiólogo. una casa, a nadie le gusta salir de quirófano, a nadie le gusta salir de quirófano, ni siquiera en el mismo Claro. hospital nos gusta, o Ajá, sea, no nos ajá. gusta Ay, ir a ajá. endoscopías o resonancia, menos ir a la casa de ¿Y cuál es alguien. la razón de la que no te gusta? O sea, Eso, la razón que es no porque tienes el equipo, ¿sí? te sientes desprotegido y dices, o sea, si tú, que eres el experto, sientes que, ay, a lo mejor no va a servir el equipo de aspiración, no sé si voy a tener medicamento, no sé si va a servir el laringo, no. Imagínate ir a una casa así, o sea, donde, de veras, ahorita que mencionaste eso de ir a visitarlo, sí, realmente a veces uno sentía que iba y se sentaba y veía porque, pues, ¿qué puedes hacer? O sea, claro, en mi caso yo sí canalizaba a la gente, les ponía bombas y tal, pero hay un momento en el que ya no puedes, o sea, Sí, no y te por da. más que lleves preparado, como dices, que llevas tu bolsita o tus bolsitas y todo, a veces ya no te cabe todo, o sea, ni modo que lleves toda una ambulancia y todo el equipamiento, un ventilador, No hay se cosas puede. que no se pueden. Y otra, o sea, si dices, bueno, voy a necesitar un cirujano, de aquí a que me conteste, y bueno, aquí viene a la hora que él pueda venir, pero hay alguien esperándolo y lo recibe y se le tiene todo y le marcas 1000 veces. No es la misma que te marque un familiar a que te marque un cuerpo de enfermería. ¿Qué va a necesitar? Ah, pues veme teniendo tales cosas. Ok. Sí. Pero en la casa, cuando yo necesitaba a alguien de otra especialidad, yo trataba de asistir con ellos. Entonces, cuadrar, todavía lo hago. O sea, a veces todavía veo pacientes en domicilio, sobre todo para evaluar. Y de repente, por ejemplo, el oncólogo, ¿no? Que se hace un acompañamiento para cuadrar y dar un tratamiento. ¿A qué hora puede usted? Ya empezamos. O sea, yo después de híjole, yo a esa hora no puedo. O sea, sí hay mucha situación de roce. Y aquí yo sí me siento más confiada de que si yo no puedo estar, tiene todo para poder atenderlo. Trato de venir y ya es más fácil para mí estar aquí para atender a 12 personas que estar yendo a 12 domicilios con 12 situaciones Sí, sí. diferentes, ¿no? Entonces sí tiene mucha utilidad de logística y esperemos que también para el paciente, o sea, te mencionaba que incluso la arquitectura, el arquitecto se echó un clavado a estudiar cómo se podía sentir mejor una persona estando hospitalizada. De hecho, no nos gusta la palabra hospitalizar, pero pues es la normal, ¿no? Entonces, sí estudió mucho el tema y ella creó todo esto y es muy lindo porque cuando estudiamos estos lugares en Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, pues dices, muy lindo y todo, pero o hay unos que no son tan bonitos, hay unos que tienen todo tipo de niveles, que eso también está muy bien. Pero o sea, tú no puedes tomar un proyecto de otro país y traerlo, tienes que hacerlo tuyo, pues, y como no existen, lo creamos de nada, pues. Entonces, por eso pusimos un asador, porque es nuestra sensación, ¿no? Quiero que me sigas mostrando las instalaciones. Voy a dejar aquí en las imágenes finales, voy a estar poniendo las instalaciones que están, o sea, es de lujo, Muy lindas. de lujo, de lujo. Sí, O sea, no hay alguien que no le gustaría estar aquí en caso necesario, y incluso hasta de fin de semana me dan ganas de venirme. Voy a dejar aquí las redes de Casa Pacífica. ¿Qué te gusta más que los contacten directamente por teléfono, que vengan, que vean en las redes, les contestan también en las redes? Sí, todo por donde se les haga más fácil a la población abierta. De hecho, una partecita que no hemos mencionado es que hay un spa. Ahorita vamos a ir para allá. Yo siempre sugerí la idea digo, esto sí viene de otros lugares, de otros países, porque el paciente cuando se va sintiendo mal, que se ve demacrado, se siente más mal y perpetúas ese estado anímico incómodo. Entonces creamos un spa para poder darle esa atención a la gente que de repente necesita otro tipo de atención que no sea nada más la médica, lo farmacológico o la terapia con el psicólogo, y puedan tener una oportunidad diferente, ¿no? Y no nada más para el paciente, sino el familiar que está muy abrumado, que a lo mejor no está enfermo, pero a veces los familiares, pues, ¿cómo te diré?
llevan su propia carga, o como su propia enfermedad, y no pueden decirlo y se tienen que ver fuertes. Entonces, esa fue la intención de crearlo. Ahorita vamos a ir a verlo y también se pueden contactar en los mismos teléfonos que se van a dejar aquí para que hagan sus visitas. Pueden venir a visitarlo nada más. El spa queda con una entrada alterna, no tienen que entrar al área clínica. Pueden venir personas externas que no tengan ningún problema de salud, pueden venir a utilizarlo. Y también tenemos una cafetería, un restaurante muy lindo que tiene una vista privilegiada, muy bonita, que yo los invito siempre a que hagan un recorrido, porque siempre que viene una persona a conocer aquí, me dicen, ay, fíjate que yo tengo un conocido que tiene un familiar que necesita este tratamiento. Y yo, me parece bien que incluso el de boca a boca sea una referencia. Así que pueden venir a desayunar, a comer, a tomarse un café, a venir al spa. La cosa es que la gente se vaya, pues no sé, conectando con Casa Pacífica, porque habrá alguien que necesita de eso y ustedes pueden externarse. Sí, ¿no? Sí, estoy seguro que los que están viendo este video, por estadística, en este momento no necesitan, afortunadamente, los servicios de Casa Pacífica, pero en algún momento, ya sea para nosotros o un familiar, lo vamos a necesitar, y no está de más que guardemos el nombre Casa Pacífica y que te sigan, que lo tengan así en mente, ¿no? Sí, por favor, porque debe de haber alguien que ahorita lo está necesitando y no sabe, ¿no? Sí, eso es lo que da, no sé, tristeza. Da tristeza, sí, sabes y a todos nos pasa de repente que, ay, no sabía que existía ese aparatito que nos hace un poquito más fácil la vida. Aquí Casa Pacífica te cambia en esos momentos más difíciles, ¿no? de la vida. Pues esa fue la intención, así que bienvenidos cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Regina, y vamos a dar una vuelta para mostrarles las imágenes.